completa. Ay, Dios. A ver, compartir pantalla. Ya. No da. ¿Qué pasó? Ya. Ahora, ¿cómo hago para pasar de...? Ay, yo no recuerdo yo. Está en pantalla completa, doctor, porque se ve solamente, no se ve en pantalla completa. Pongo pantalla completa. A ver. Ya. Ahora sí lo ven. Ya. Ahora voy a la segunda. ¿Ven? Chicos. Ahora sí. Chicos. Sí pasó. Ya. Sí pasó. Listo. Tenemos 4 objetivos en la clase. Primero, comprender la utilidad clínica. La evaluación bioquímica del hígado, o sea, la función de las pruebas de función hepática. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Como ya lo dijimos, primero, metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Es el órgano metabólico por excelencia. O sea, sintetiza y elimina, o sea, distribuye al organismo cuando es necesario. Produce la síntesis de albúmina, factores de coagulación, colesterol y bilis. Dentro de ellos, recalcar, hay pruebas que nos indican si el hígado está funcionando bien, pruebas de función hepática. Vamos a ver después. Tercero, la detoxificación, la purificación de la sangre de sustancias nocivas, como los fármacos, amonio, bilirrubina, y almacenamiento de los nutrientes que están en exceso o que son necesarios, no pueden circular así porque los necesitamos como reserva, como el glucógeno, que es la glucosa, y vitaminas. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué tenemos que ver aquí? Las enzimas, o sea, los elementos que vamos a evaluar del hígado son las enzimas hepatocelulares, como las transaminasas, glutámica, pirúvica y oxalacética. Las enzimas que tienen que ver con que se desplazan a través de las vías biliares y en relación con la vesícula biliar, enzimas colestásicas, fosfatasa alcalina y gamma-glutamicotransfertidasa, y los marcadores de síntesis, en este caso, para ver si el hígado está funcionando, ¿no? La albúmina y el tiempo de protrombina. Además de la bilirrubina, que puede ser la bilirrubina total, que es la suma de la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. Entonces, las enzimas hepatocelulares tienen que ver más con la destrucción del hígado, del hepatocito en este caso, la célula hepática funcional. Se destruye el hepatocito, se vierten estas enzimas que están dentro de la célula y se incrementa en la sangre. Las enzimas colestásicas tienen que ver con la obstrucción. Como dije, vías biliares recorren estas a través de los canalículos y su incremento nos indica una obstrucción de las mismas. Aunque la gamma-glutamicotransferidasa no es tan obstructiva, también tiene que ver con destrucción del hepatocito. Y los marcadores de síntesis, el hígado produce proteínas, es el órgano encargado de la síntesis proteica y 2 elementos que son proteínas, tenemos la albúmina y la protrombina. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha bien. Ya, ahora, el segundo objetivo es identificar los principales marcadores bioquímicos del daño hepático. Y aquí los vamos a ver uno por uno. Las transaminasas, que ya lo dijimos, la transaminasa glutámica oxalacética es presente en otros tejidos. Recalcar que la TGO también se consideraba en mi época de alumno como un marcador cardíaco, la TGO. O sea, permitía evaluar los infartos. La TGP, o transaminasa glutámica pirúvica, sí es específica del hígado. Y la relación entre ambas es importante. El cociente entre TGO sobre TGP, si es menor de 1, usualmente nos indica hepatitis viral. Pero si el cociente es mayor o es igual a 2 o mayor de 2, nos indica una hepatitis alcohólica. ¿Ok? Transaminasas. Enzimas colestásicas que tienen que ver con obstrucción de vías biliares. La fosfatasa alcalina aumenta en colestasis, en infiltración hepática y también en embarazo. O sea, en estos casos se puede incrementar la fosfatasa alcalina hepática, porque también hay que recordar que otra fosfatasa alcalina, la fosfatasa alcalina ósea,
que esa se puede incrementar en caso de destrucción del hueso por cáncer o por una fractura también, pero estamos hablando específicamente de la fosfatasa alcalina biliar. Mientras que la gamma-glutamitranseptidasa se incrementa en consumo de alcohol, en colestasis, aquí es igual que la fosfatasa alcalina, y se compara con la fosfatasa alcalina para diferenciar origen hepático u óseo, lo dicho anteriormente. Una de las cosas que siempre recalco a mis alumnos es la fosfatasa alcalina usualmente, y digo usualmente, indica obstrucción de vías biliares extrahepáticas. Repito, obstrucción de vías biliares extrahepáticas. Mientras la gamma-glutamitranseptidasa nos indica usualmente obstrucción de vías biliares intrahepáticas. Repito, obstrucción de vías biliares intrahepáticas. La diferencia es clara. Bilirrubinas. Tenemos la bilirrubina indirecta o no conjugada y la directa o conjugada. Mientras que la primera está en relación con hemólisis, o sea, si hay un incremento de bilirrubina indirecta, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver el hemograma, porque en el hemograma vamos a evidenciar en el frotis sobre todo alteraciones de los glóbulos rojos y una caída en la hemoglobina, hemólisis. La bilirrubina directa, su incremento va a estar relacionada por un problema hepático, léase destrucción de hepatocitos, o por un problema poshepático, obstrucción de vías biliares, lo dicho. Entonces, la ictericia se puede deber a tres causas: prehepática o hemólisis, hepatocelular, destrucción de hepatocitos, o colestásica, obstrucción de vías biliares. Seguimos. Marcadores de síntesis hepática, la albúmina. La albúmina es un marcador, es una prueba, su dosaje es una prueba por excelencia para ver cómo está trabajando el hígado. Y esta albúmina disminuye en enfermedad hepática crónica. Disminuye en enfermedad hepática crónica, los cirróticos, por ejemplo. Pero mi opinión particular es que si queremos evaluar, repito, si queremos evaluar un marcador por excelencia, el número uno, para ver qué tan bien está trabajando el hígado, o sea, hay síntesis de proteínas, es el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina se incrementa en insuficiencia hepática, junto con ello el INR, ¿no? Entonces, la albúmina y el tiempo de protrombina en un estándar sería primero tiempo de protrombina y segundo albúmina, marcador de función hepática o síntesis hepática. ¿Son útiles para evaluar la gravedad? Sí, lo tenemos en dos escalas. La primera, que es más utilizada, la escala de Child-Pugh, evalúa la función hepática y clínica del paciente, estima su pronóstico de cirrosis, así como el uso de medicamentos hepatotóxicos y procedimientos invasivos. En cristiano, esto nos permite evaluar el pronóstico del paciente con hepatopatía. ¿Qué tanto va a evolucionar con la medicación que le demos? Que si se puede dar medicamentos que son un poquito lesivos al hígado, y si no, qué cosa hay que darle y cómo va a ser su pronóstico. Mientras que la otra escala, el MELC, modelo para la enfermedad hepática terminal, evalúa la mortalidad y la priorización del trasplante hepático. O sea, qué pacientes, de acuerdo a los valores obtenidos, con esta escala son susceptibles de un trasplante de hígado. ¿Me escuchan, chicos? Sí se escucha, doctor. Ya. Entonces, la escala de Child-Pugh. Tenemos 5 parámetros: encefalopatía hepática, ascitis, bilirrubina total, albúmina y tiempo de protrombina. Para cada parámetro hay una puntuación que varía del 1 al 3. La encefalopatía hepática, como van a ver en semiología del hígado, de acuerdo a los síntomas, vamos a tener una encefalopatía de grado 1 hasta de grado 4. Y en función a ello ponemos un puntaje. La ascitis también, si no hay ascitis o si la ascitis llena todo y con gran parte de la cavidad abdominal. La bilirrubina total, sus valores entre menor a 2 hasta mayor de 3. Vemos igual con los otros dos ítems. De acuerdo al puntaje obtenido, si el puntaje es de 5 a 6, es el puntaje mínimo, vamos a tener una supervivencia al cabo de un año del 100% y al cabo de 2 años del 85%. Y si el puntaje se incrementa, el porcentaje de sobrevida disminuye. Así tenemos que si el rango oscila entre 10 a 15 es de clase C y la supervivencia al cabo de un año
es del 45% y a los 2 años del 35%, o sea, disminuye ostensiblemente. ¿Cómo podemos interpretar la función hepática con las pruebas que tenemos? Tiempo de protrombina, transaminasas, daño hepatocelular, se eleva en daño hepatocelular y nos indica hepatitis. La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamita peptidasa se incrementan en obstrucción, colestasis, y nos indica obstrucción de vías biliares. Recalcando, desde mi punto de vista, y ustedes sería importante que lo revisen, que la fosfatasa alcalina más está en relación a vías biliares extrahepáticas, mientras que la gamma-glutamita peptidasa a vías biliares intrahepáticas. Es lo que yo he revisado anteriormente y siempre les digo a mis alumnos. La bilirrubina está elevada en situaciones mixtas y indica ictericia. Se evidencia el incremento de bilirrubinas con ictericia, bien sea directa o indirecta. Mientras que el incremento de la disminución de la albúmina y el incremento de la falla del tiempo de protrombina, repito, la disminución de la albúmina y el incremento del tiempo de protrombina está en relación a falla en la síntesis hepática y nos indica cirrosis. ¿Qué otros estudios, sin ser marcadores hepáticos o pruebas hepáticas por excelencia, pueden ser útiles? Acá los están viendo: electrolitos, glucosa, amonio, alterada encefalopatía hepática y perfil lipídico, alterada enfermedad hepática crónica. Los vamos a ver uno a uno. Estos parámetros no forman parte del perfil hepático clásico. Repito, no forman parte del perfil hepático clásico. Reflejan alteraciones metabólicas secundarias al compromiso hepático. Son claves en cuadros de descompensación aguda, como la encefalopatía hepática, el síndrome hepatorrenal y la falla hepática aguda. En estos cuadros de descompensación aguda son importantes estas pruebas o estos estudios complementarios. Y dentro de ellos tenemos los electrolitos: sodio, potasio y cloro. El sodio, la hiponatremia. Esta hiponatremia es frecuente en cirrosis avanzadas por hipohidrolemia dilucional, síndrome hepatorrenal. Es una enfermedad que afecta tanto al hígado como al riñón. Es un indicador de mal pronóstico. Se incluye en el otro, no en el Child-Pugh, sino en la otra escala, en el MELD con sodio. Hipocalemia o hipopotasemia puede deberse a vómitos, diuréticos o hiperaldosteronismo secundario. Repito, vómitos, diuréticos o hiperaldosteronismo secundario. Agrava la encefalopatía hepática. O sea, si hay una baja de potasio, la encefalopatía hepática presente en un paciente con este cuadro con trastorno del hígado se va a agravar. Los cloruros y el bicarbonato evalúan el estado ácido-base. Acidosis metabólica por falla hepática. Seguimos. Glucosa. La glucosa tiene que ver, se evidencia hipoglicemia en insuficiencia hepática aguda. O sea, una baja marcada de la glicemia en cuadros de insuficiencia hepática por alteración en la gluconeogénesis y el almacenamiento de glucógeno. O sea, no se produce la gluconeogénesis y al no poder almacenarse la glucosa, al no poder formarse nueva glucosa a partir de fuentes como son proteínas y lípidos, la glucosa baja en insuficiencia hepática aguda. E hiperglicemia crónica se puede ver en esteatosis hepática, síndrome metabólico o en pacientes diabéticos con hepatopatía. Amonio. Este es fundamental en sospecha de encefalopatía hepática. El hígado va a transformar el amonio en urea. Ciclo de Laura. O sea, el hígado es importante detoxificador porque el amonio es tóxico. Lo transforma en urea. Si falla el hígado en este caso, se acumula amonio, atraviesa la barrera hematoencefálica y el amonio es neurotóxico. Niveles elevados no siempre se correlacionan con la gravedad clínica, pero apoyan el diagnóstico. Importante monitorear en pacientes con deterioro del sensor. Hasta aquí hemos visto que la hipocalemia, la baja de potasio, la hiponatremia, la baja de sodio
y el incremento del amonio van a producir daño en el sistema nervioso central, deterioro del sensor y funciones mentales superiores. Ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Perfil lipídico. El hígado es el órgano central del metabolismo lipídico. Síntesis de colesterol, triglicéridos, lipoproteínas y su catabolismo. ¿Qué alteraciones se pueden dar producto de la hepatopatía? Cuando tenemos esteatosis hepática, vamos a encontrar un incremento de triglicéridos, LDL, baja en HDL, patrón dislipidémico típico del síndrome metabólico. Colestasis crónica, aumenta el colesterol total, aumenta la lipoproteína X, la lipoproteína X es en una forma anómala, hepatopatía crónica avanzada, cirrosis, disminuye el colesterol y disminuye el LDL. El colesterol LDL, una síntesis disminuida. Y en un síndrome nefrótico hepatocarcinoma, el aumento marcado de lípidos como hallazgo secundario. Particularmente, el perfil lipídico lo tienen que ver como un todo en hepatopatías. Esto sí, estos conceptos de repente ya para los que hacen la especialidad de gastro o quienes tengan la subespecialidad de gastro de hepatología. Pero es importante que lo tengan como referencia. Hepatopatía, siempre va a haber una alteración en el metabolismo de los lípidos. Y van a ver en historias posteriores eso. ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Entonces, en esteatosis hepática tenemos dos escalas. La enfermedad por hígado graso no alcohólico, esta está asociada a obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemia y síndrome metabólico. Mientras que la esteatohepatitis no alcohólica es una forma más grave de una enfermedad por hígado graso no alcohólico. Al hígado graso se le suma inflamación y daño celular. O sea, aquí esto va a condicionar una fibrosis y una necrosis. Puede progresar a fibrosis hepática, cirrosis y carcinoma hepatocelular, incluso sin cirrosis previa. Seguimos. Bueno, esta es la semana de San Fernando. Yo lo que quiero que sepan, yo también he sido San Fernandino y creo que el próximo mes es la semana, ¿no? ¿Chicos? Hola. Sí, doctor, sí, he empezado con doctor. Todos hemos sido jóvenes alguna vez. Acá en el recuadro superior izquierdo está el grupo con el que hice semiología en la sede de Carrión, el año 85, de hace 40 años. Seguimos. Carreón. Carrión siempre. Joskin, Sí, ¿cuáles son los objetivos? El tercer objetivo que tenemos que ver acá, interpretar pruebas serológicas para hepatitis virales. virales, doctor. ¿Perdón? Interpretar pruebas serológicas para la hepatitis virales, doctor. Así es. Ya estás repitiendo, es seco. Bien. Aquí lo que vamos a ver, esta es la parte, anteriormente la clase era más sobre hepatitis virales, que es un concepto importante, se ha agregado lo otro porque se considera que ustedes deben tener una noción y lo van a revisar posteriormente, ¿no? En lo que son infecciones virales hepáticas tenemos los virus hay virus selectivos, virus que crece, o sea, tenemos otros virus como citomegalovirus, por ejemplo, pero que no son propios del hígado, no son virus hepatotropos por excelencia. Tenemos acá el virus de la hepatitis A, hepatitis B, C, D, E, F, que dicen algunos que existen y otros no, y la G. Las vías de transmisión parenteral u oral, vamos a ver eso, hepatitis agudas versus hepatitis crónicas, su relevancia clínica y epidemiológica e importancia de las pruebas hepáticas en la práctica clínica. Entonces, acá estamos viendo el hígado y cuáles son, estos virus hepatotropos producen lesiones hepáticas en forma casi exclusiva. Las vías de transmisión. A ver, de las 6 hepatitis que conocemos, portadores, es fácil. La regla mnemotécnica que les voy a decir, bueno, es trampita. La regla mnemotécnica es vean la columna de las vocales, la A y la E, y vean la columna de las consonantes. Son casi parecidas. Por ejemplo, portadores. Hepatitis A y hepatitis E no, mientras que las otras sí pueden ser portadores. Mecanismo fundamental de transmisión.
Fecal oral en la A y en la E, y en todas las demás es parenteral. Y en la B se habla también sexual y vertical. En la C también se dice que ahí se puede ser, ¿cómo se llama? Sexual. La viremia en la A y en la E son breves. La E tiene una particularidad que vamos a verla después en relación a la A. Mientras que en las B, C, D y G, la viremia puede ser de moderada, como en el caso de la B, C y la G, hasta muy elevada, en el caso de la hepatitis D. Y si tienen vacuna, en este caso sí difiere, tiene vacuna la A, la B, se ha visto que también la E ya se ha descubierto una vacuna, pero todavía está en China, en fase de elaboración, de prueba. Hepatitis agudas versus hepatitis crónicas. La hepatitis A y la E tienen un tiempo de incubación relativamente corto. 15 a 40 días, 21 a 42 días, respectivamente. Mientras que las otras, su tiempo puede oscilar entre 60 a 120 días. En la delta y en la G no está muy claramente establecido, pero hay que recordar que la hepatitis D delta o fulminante, para que se produzca, tiene que estar el antígeno de superficie de la hepatitis B. Repito este concepto. En la hepatitis D o delta tenemos que tener el antígeno de superficie de la hepatitis B. Y repito una vez más, en la hepatitis delta tenemos que tener el antígeno de superficie de la hepatitis B. Si no lo tenemos, no vamos a hacer hepatitis delta, porque es un virus incompleto. Virus incompleto. Infección asintomática, usualmente con la A, puede darse también con la B y la C. Tienden a la cronicidad, la A y la E no, mientras las demás sí. Secuelas a largo plazo, tenemos que las que se dan, produce cirrosis, carcinoma y carcinoma hepatocelular. Exacerbación de la infección crónica por virus de hepatitis B en el caso de la delta. Se dice también que las vacunas, por ejemplo, el cáncer de hígado, usualmente en los casos de hepatitis B que van a la cronicidad, la vacuna, se dice que es el cáncer, el hepatocarcinoma es el primer cáncer que se puede evitar con vacuna. No, ya está retransmitiendo. Bueno, Cuando dijeron que entró el corte ya se estaron. vamos a seguir. Uno de los síntomas clásicos que vamos a ver en el ojo, Están dos en los grupos ojos, bailando, ¿no? Dos bases. la ictericia. Ictericia de piel y mucosas. La piel también, acá tenemos un crecimiento del hígado, en la palpación, el examen. Recuerden, chicos, lo más importante es el examen clínico. Las pruebas de laboratorio son útiles, sí, pero tan o más importante es una buena historia clínica. Una buena historia clínica que va desde el relato del paciente, signos y síntomas, cómo empezó la enfermedad, tiempo de evolución, antecedentes. Si bien es cierto, los tiempos cambian, pero hay cosas que no van a cambiar, y es una buena historia clínica, nos va a ayudar a hacer un correcto diagnóstico. Relevancia clínica y epidemiológica de las hepatitis virales. Afectan a más de 350 millones de personas de forma crónica, entre la hepatitis B y la hepatitis C. Principales causas de cirrosis y carcinoma hepatocelular. Vías de transmisión fecal oral, parenteral, sexual y vertical. La hepatitis B es la que se ha demostrado que tiene las tres últimas. La C, se habla también de una transmisión por vía, ¿cómo se llama? Sexual y hasta vertical probablemente. La hepatitis B es prevenible por vacuna y la hepatitis C se cura con antivirales directos. La ribavarina, interferón, y hay otros de segunda, tercera generación. El virus de la hepatitis A y hepatitis B son más comunes en áreas con baja sanidad. Ambas tienen vacunas. Tienen un alto impacto en salud pública y los programas de cribado, vacunación y tratamiento son importantes. Aquí recordar, vamos a ver los mapas epidemiológicos mundiales de las hepatitis virales. Que las hepatitis usualmente, ¿dónde se desarrollan las hepatitis virales? En lugares de bajo saneamiento ambiental, con eliminación de residuos, ¿cómo se llama? Las aguas servidas no son eliminadas apropiadamente, y donde usualmente el uso de material parenteral, o sea, agujas, objetos punzocortantes para la atención del médica, o también para, digamos, otras situaciones como los que se drogas parenterales,
no hay una condición sanitaria apropiada y permite la transmisión de estas hepatitis virales. Acá tenemos de arriba hacia abajo en el recuadro superior izquierdo, a su lado izquierdo van a ver la distribución de la hepatitis A. Si se dan cuenta, desde México hasta la Patagonia, en Argentina y Chile, y tenemos todo el continente africano, gran parte de Asia, Rusia, es una hepatitis que personas que van de los países desarrollados a estos lugares tienen que tener su vacunación previa y también los cuidados respectivos con la alimentación sobre todo, porque su vía de transmisión es superior, cuadrante superior derecho, vamos a tener la hepatitis B, la hepatitis B. Esta hepatitis B, a diferencia de la primera, vamos a ver que se distribuye en el norte tenemos Alaska, la parte de Alaska y el norte de Canadá, donde están los esquimales, mientras que en el resto en la parte del en el viejo mundo es casi igual, excepto Turquía. Vamos a ver que la hepatitis B no hay en Turquía, eso es lo que se ve en el mapa, mientras que en la hepatitis A sí. Esa está relacionada, como saben, a uso a drogas intravenosas, a transfusión de sangre contaminada, a relaciones sexuales con personas que tienen la hepatitis viral, se transmite también por vía sexual, y tiene vacuna, no se olvide. En tercer lugar, en la parte inferior, pegado hacia su lado izquierdo, tenemos la hepatitis C. Lo que está de coloración más intensa es la área de mayor prevalencia de la hepatitis C. Y así tenemos que es el norte de África, la península arábiga, la parte de cercano y Medio Oriente, y tenemos hasta China. La India, por ejemplo, no está afectada. Nosotros tenemos una incidencia mediana comparativamente de México, todo hasta el sur, hasta la Argentina, México, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Brasil no tiene una incidencia alta, y ellos han hecho ya estudios bastante avanzados, o sea, Brasil es el primer país que ha iniciado un estudio epidemiológico ya desde hace bastante tiempo, más de 30 años, que yo recuerdo, mientras nosotros decimos que el concepto que se decía siempre en hepatitis, estamos hablando de la hepatitis C, me estoy confundiendo. La hepatitis C, estamos viendo esta región, la distribución geográfica, se habló mucho de que en Egipto fue donde se vieron los primeros, se vio una alta prevalencia en primer lugar, pero estamos viendo pues que es lo que está con mayor color. La hepatitis D usualmente tiene una relación semejante a la hepatitis B, el mapa epidemiológico, pero tiene que ver más con selvas, o sea, con lugares, selvas como la selva amazónica, la selva de África, también de Asia, la hepatitis D. Y recordemos que la hepatitis D necesariamente tenemos que tener el antígeno del virus, el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Y finalmente tenemos la hepatitis E, que vemos aquí en el caso de la hepatitis E, México, en América Latina, África, el norte de África, la parte por encima de Sudáfrica también, y todo el cercano y Medio Oriente, y lejano Oriente también. Ya la distribución es grande de la hepatitis C. Y vamos a ver la singularidad de la hepatitis C que deben de recordar. En nuestro medio supuestamente no existe hepatitis C. Yo les debo decir, ¿me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, sí se lo escucha. Sí, se escucha, doctor. Yo les debo decir que me siento orgulloso de haber hecho un trabajo sobre hepatitis C el 2019, 18-19. Lo presentamos en un congreso argentino de bancos de sangre y luego en el Congreso Latinoamericano, que fue en Uruguay al mes siguiente, el año 2019. Es porque no se conocía la prevalencia de hepatitis C y se buscó un grupo poblacional idóneo, ¿no? Que son los donantes de sangre. Los donantes de sangre son personas, entre comillas, sanas, pues usualmente no van a donar personas enfermas. Y la prevalencia que se vio es semejante a lo que se vio en otros países de la región, como Chile o Colombia. Estamos hablando de un 15%, de una prevalencia
15% que han tenido contacto con el virus de la hepatitis E. Bien, seguimos. Importancia de las pruebas hepáticas en la práctica clínica. Son fundamentales para evaluar las hepatitis virales. Permiten orientar el diagnóstico, valorar la actividad inflamatoria y monitorear la evolución de la enfermedad o la respuesta al tratamiento. Tenemos que en el caso de la hepatitis, cuando se sospecha una hepatitis viral aguda, vamos a tener un paciente con ictericia y transaminasa glutámica pirúvica elevada. Se solicita la inmunoglobulina M del virus de la hepatitis A, el antígeno de superficie de la hepatitis B y el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C. Ya saben ustedes, chicos, por inmunología, cuál es el marcador que nos indica una infección activa, es la IgM, sobre todo. Tenemos para hacer inmunoglobulina M como inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M nos indica infección reciente, o sea que el paciente todavía puede transmitir la enfermedad, contagioso. Mientras que si ya no tiene la IgM y solo tiene IgG, inmunoglobulina G, ese es el recuerdo. Ya estuvo en contacto con el virus, sin embargo, su sistema inmune ya lo ha controlado. Y es más difícil que produzca, transmitir la enfermedad. Monitorear la progresión a una fase crónica. Hay una elevación persistente de transaminasas en virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. Las transaminasas se elevan y no bajan, porque normalmente en una hepatitis viral se eleva el hígado, el sistema inmune controla la hepatitis viral y estas caen también. Tan rápido como suben, caen o bajan. Determinar la gravedad y necesidad de hospitalización. Tenemos el tiempo de protrombina prolongado, la albúmina baja y la bilirrubina alta. ¿Se acuerdan, chicos? Las pruebas por excelencia que nos indican si el hígado está trabajando bien. ¿Se acuerdan, chicos? Aquí estamos hablando del tiempo de protrombina prolongado, la albúmina que disminuye y la bilirrubina que se eleva. Evaluar respuesta al tratamiento antiviral. Esto lo vamos a evidenciar cuando las transaminasas vuelven a sus valores normales. O sea, en el caso de las hepatitis que tienden a ser crónicas, las transaminasas también se incrementan. ¿Y cómo vamos a ver que el hígado hay una respuesta apropiada al tratamiento? Cuando las transaminasas se acercan a sus valores normales. Se detectan complicaciones como cirrosis o hepatocarcinoma, hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia e INR alto, lo del tiempo de protrombina. Pruebas bioquímicas que sugieren hepatitis viral. Estas pruebas no confirman una hepatitis viral, pero orientan al diagnóstico y justifican estudios serológicos y moleculares. Tenemos la transaminasa glutámica pirúvica. Se incrementa hasta 10 veces el valor normal. ¿Qué significa? Lesión hepatocelular y es una prueba muy sensible. La transaminasa glutámica oxalacética también es una prueba que nos indica daño hepático, pero un incremento mucho menor comparativamente. Y es menos específica que la transaminasa glutámica pirúvica, la transaminasa glutámica oxalacética. Recordar también que se empleaba antes ¿cómo que se empleaba, Yoski? La TGO. Hola. Sí, doctor, la TGO era para comparar el daño hepático, si mal no me acuerdo. No, pero también era un Antes usaba para daño al corazón, doctor. Ah, sí. ¿Perdón? Marcador cardíaco, eso puede ser pregunta de examen. Marcador cardíaco, la TGO antes era una prueba que se usaba como marcador cardíaco. Bilirrubina total indirecta, se incrementa si hay ictericia. Sugiere mayor grado de inflamación o colestasis. O sea, la bilirrubina total y la directa, cuando hay obstrucción de vías biliares o un proceso inflamatorio muy severo en el hígado. Pero si la incremento de bilirrubina es indirecta, ya sabemos que hay hemólisis. Hemólisis, bilirrubina indirecta, hemólisis. Esa es otra cosa que no se pueden olvidar y también puede ser pregunta de examen. Bilirrubina indirecta se incrementa por hemólisis. Fosfatasa alcalina y gamma-glutamina transfertidasa pueden estar normales o moderadamente elevados. No predominan en hepatitis virales. Ojo, a diferencia, en hepatitis viral, ¿cuál es la prueba que van a ver ustedes por excelencia? Así de las pruebas bioquímicas.
Todavía no he dicho la albúmina ni el tiempo de protrombina. Las pruebas por excelencia que van a ver, es como les digo a mis alumnos de seminario. A mis alumnos de seminario les digo, imagínense que están en la sabana africana, en África, en la selva, en la sabana. Entonces van a ver una estampida y donde van a ver elefantes y van a ver otros animales menores, leones, hienas, etc. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes lo primero que van a describirme son las hienas, los leones y los animales pequeños. Entonces, lo que yo quiero que me describan no son los animales pequeños, sino lo que van a evidenciar a primera vista, que son los elefantes. Los elefantes. Y en este caso, que es lo que yo les pido acá, que ustedes se van por las nubes. Vamos a ver transaminasas glutámicas por encima de 1000, sobre todo la pirúvica. Bien, las últimas dos, albúmina. Es normal en fases agudas y disminuye la albúmina en caso de hepatitis crónicas graves. Su disminución indica daño hepático prolongado. Ojo, daño hepático prolongado. Y el tiempo de protrombina aumenta si hay daño hepático significativo. Evalúa la función de síntesis proteica. ¿Cuál es la prueba por excelencia para ver síntesis proteica, síntesis de proteínas en el hígado? O la prueba por excelencia para ver funcionalidad hepática. Es el tiempo de protrombina, no se olviden. Prueba por excelencia para ver función hepática, si el hígado está funcionando bien, es el tiempo de protrombina. Para ver daño hepático, acá refieren también la disminución de la albúmina. Pero, ¿cómo se llama? Karma, no, tiene su nombre, mantra. Mantra es un término. ¿Cuál es el mantra que yo les doy siempre a los chicos acá, en el grupo de seminario? ¿Cuál es por excelencia la prueba que te indica daño estructural hepático? Daño estructural hepático. Un ratito. ¿Cuál es la prueba que nos indica daño estructural hepático? A ver, ¿qué me dice alguien de mi grupo de seminario? A ver. Sí lo hemos hablado, yo creo que no hemos dicho historia de ¿cómo se llama? De hígado. ¿Cuál es la prueba por excelencia que nos indica daño funcional hepático? Es su nota de mi grupo de seminario. ¿Me escuchan, chicos? Hola. Sí, doctor. Nicole. Sí se escucha, doctor. Nicole. Ya, entonces, Nicole, para los chicos de mis grupos, de los grupos de seminario que tengo, les va la pregunta. A ver, ¿cuál por excelencia que nos indica daño funcional hepático? Si lo hemos hablado. Transaminasas, doctor. Ya. ¿Tu apellido? García Reyes. ¿Tú eres? Hola. García ¿Perdón? Reyes. García Reyes, doctor. García Reyes. García Reyes. ¿Qué me has dicho? ¿Cuál es tu respuesta? ¿De qué te pregunté? ¿Perdón? Sobre la prueba por excelencia de la función hepática. Para evaluar la función hepática. García Reyes, ¿no? Sí. ¿Perdón? Sí, doctor. García Daño. Reyes. García Reyes. Daño estructural, ¿no? ¿Me dijiste? Usted dijo daño funcional. Ya. ¿Y qué respuesta me has dado? Transaminasas. No. No es. Piensa bien. Daño funcional, o digo, daño estructural y funcional las transaminasas. ¿Cuál sería el daño estructural a tu concepto? Una cosa que les digo a mis alumnos es que ustedes están en la etapa que se pueden equivocar. Miedo no tengan. Miedo tengan cuando ya estén al lado de un paciente como interno,
tienen derecho para equivocarse. Y si les califican mal el profesor, es porque, bueno, porque no han estudiado o porque es un profesor inconsciente, porque nadie nace sabiendo. Yo tampoco nací sabiendo. Indicar, y ese es un concepto que por favor tenganlo presente, salvo que me lo hagan ver mis alumnos del grupo de seminario o después me lo hagan ver que, doctor, usted se equivocó. Y a continuación es algo que tienen que tenerlo siempre presente. La prueba por excelencia para indicar daño estructural, repito, daño estructural hepático son las transaminasas. Y la prueba por excelencia para indicar daño funcional, que el hígado no está produciendo, no está funcionando apropiadamente. ¿Ok? Tiempo de protrombina. Daño estructural hepático, transaminasas por destrucción de los hepatocitos. Daño funcional hepático porque no hay síntesis proteica, el tiempo de protrombina. El hígado en sí, ¿no? La serología para la hepatitis. Tenemos hepatitis A. Es un virus que se puede evolucionar hacia la cronicidad, tener presente que el paciente es contagioso antes de la aparición de los síntomas, o sea, puede no tener síntomas, sin embargo ya está contagiando. Los síntomas en la primera curva, la verde, virus en heces, o sea, el virus primero aparece en heces. Si se hace un examen en heces, bueno, que no es muy, no es convencional detectar en heces, pero ahí vamos a encontrar la línea amarilla corresponde a la inmunoglobulina M, infección activa. De segunda a octava semana en biopsia hepática y heces. Entre la tercera y quinta semana en sangre. Tercera a quinta semana en sangre. Si son elevadas entre la cuarta y octava semana. Cuarta a octava semana. Y los síntomas de ictericia, si los hay, entre la cuarta a séptima semana. Cuarta a séptima semana. O sea, en teoría son 6 marcadores, pero son 5 los que usualmente se pueden evaluar. De esos 5 son 3 los más importantes y los que son de superficie que nos indica presencia del virus. Primero, HBsAg, el color azul. Infectividad, repito, infectividad del virus. Y lo del color rojo, que es el anticuerpo contra el anticuerpo contra el núcleo del virus. Es una combinación de presencia del virus y infectividad. Las transaminasas están incrementadas entre el segundo, cuarto a quinto mes. El periodo de incubación, vamos a ver el antígeno de superficie primero, luego vamos a tener el antígeno, digamos, en la prodromos, en la enfermedad aguda, y en la convalecencia el anticore en sí, ya sería IgM acá, con el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Ya? Una línea más oscura, azul más oscuro, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. El antígeno E punteado cae y se forma el anticuerpo contra el antígeno E. Mientras que el antígeno E, el grado de infectividad, o sea, si encontramos valores altos de antígeno E, la persona es sumamente contagiosa. Cuando cae el antígeno E, esa persona puede seguir, decir, eficacia o con la misma posibilidad que tendría si tuviese un antígeno E a títulos altos, si puede ser, ¿no? Y el anticore es el marcador que nos indica, pues,
grado de infectividad. Si es IgM, anticore IgM, es una infección reciente. Y si hablamos de IgG, anticore, es una infección ya antigua. Infección activa, el antígeno, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que ya está inmune el paciente, el anticore IgM, del núcleo del virus de la hepatitis B, tenemos tal vez el anticore IgG, infección pasada, el antígeno E de la hepatitis E, alta resolución o menor replicación del virus. La posibilidad de contagio disminuye significativamente. Si se han dado cuenta, falta el antígeno. Es un marcador, digamos, tiene un paso muy fugaz y es prácticamente indetectable en sangre, pero de que existe, existe. No se llama su evidenciar. Acá tenemos patrones serológicos de la infección por virus de hepatitis B. Esta tablita es muy importante que lo tengan presente. La IgM del antígeno de superficie positivo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo, IgM el anticore, antígeno E positivo y anticuerpo contra el antígeno core. El otro que tenemos con inmunoglobulina M, vamos a ver, solo para que tengan presentes, el antígeno de superficie negativo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo, y el anticuerpo contra el antígeno de la misma manera. Puede ser una infección aguda o una ventana anticore. Y así cada uno de infección tardía o infección crónica baja infectividad. Aquí lo importante, señores, es el antígeno de superficie, presencia del anticuerpo contra el antígeno el anticore, el anticuerpo contra el núcleo del virus, dependiendo si es IgM o IgG. IgM, infección reciente, IgG, infección ya anterior. Listo. Y seguimos. La hepatitis C guarda una tiene un patrón con quimioluminiscencia del anticuerpo contra el antígeno, contra el virus de la hepatitis C. Y si es una hepatitis, más se trabaja con el RNA, reacción en cadena nucleicos, con los ácidos nucleicos del virus. O sea, es una prueba mucho más específica. Y eso se utiliza ahora en banco de sangre. Para la hepatitis B y la hepatitis C se debe trabajar la detección de los genomas, los ácidos nucleicos de los virus, y es una certeza ya pues del 100%, mucho más que las pruebas que se emplean como quimioluminiscencia o ELISA, las metodologías RNA del virus de la hepatitis C se incrementa en las primeras semanas y el primer mes, tiene una subida y luego cae. Luego relaciona mucho con la hepatitis C. O sea, de las hepatitis virales, la que más relacionamos con transaminasa glutámica pirúvica es la hepatitis C. Vemos su pico que llega a los 3 meses, luego el anticuerpo, si bien es cierto, está bajo, el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C, luego se incrementa y se obtiene una meseta. Eso quiere decir que ya el sistema inmune lo ha controlado. Acá tenemos comparativamente contra el virus de la hepatitis D o delta, sabemos que tiene que haber una coinfección o sorinfección con hepatitis B. No hay hepatitis B, o sea, antígeno de superficie. El antígeno de superficie, lo que está demorado, acá tenemos el virus, el RNA del virus de la hepatitis D, que es un virus incompleto, cómo se incrementan las curvas
y va cayendo, y luego tenemos lo de celeste, los anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis D, y posteriormente ya pues el antígeno de el anticuerpo transaminasa glutámica pirúvica, no, claro, transaminasa glutámica pirúvica elevada. Mientras que hay una superinfección, acá es coinfección y acá es hepatitis fulminantes, sobre todo en los lugares, en las selvas, lugares de una alta anemia, o un paciente inmunosuprimido marcadamente, o un paciente inmunosuprimido marcadamente, cae, es la transaminasa, la TGP no cae, pero no cae pues marcadamente. Y vamos a ver que la constante a lo largo del tiempo. O sea, no es como en el lado izquierdo un tiempo y luego desaparece, es perenne. Y junto con lo que es perenne, el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B hace, pues, ¿cómo se llama? Se pereniza, pero usualmente estos virus, si no son contenidos por el sistema inmune, tienden a ocasionar la muerte. Es un virus de transmisión fecal-oral, como la hepatitis A, y tiene un riesgo de embarazo muy alto. Un riesgo de embarazo muy alto. Se dice en este virus de la hepatitis C muere. O sea, tiene un porcentaje de mortalidad muy alto en mujeres embarazadas. ¿Por qué? No se sabe. Tenemos la cada semana y cómo se eleva la transaminasa glutámica pirúvica o ALT y el IgM, que tiene una curva mediante el IgG, inmunidad ya, ¿cómo se llama? Antigua y que sostiene, digamos así, el sistema inmune ha controlado la infección por el virus de la hepatitis E. Recalcar, virus de la hepatitis A, ya hablamos, la B, la C, la D, la E, sobre todo, que es importante en gestantes, la hepatitis G, transmitida principalmente a través del contacto, tan igual como la B y la C. Evolución lenta subclínica, más del 90% sufren infección crónica. Medios diagnósticos, en polimerasa cuantitativa, o sea, las pruebas de NAT. Tratamiento en fase crónica, se puede aplicar el interferón con la ribavarina, 90% curan y no, digamos, no tiene no tiene una epidemiología muy marcada, está en relación con pacientes, y, a verdad, me acabo de recordar, otro punto que tengo que hacerles presente sobre la hepatitis E, ¿me escuchan? Chicos. Sí, doctor, Sí, se lo se escucho. escucha. ¿Me escuchan? Porque esto puedo preguntar en el examen. Hola, hola. Sí, doctor, sí se lo escucha. Yo voy a hablar, ¿no? Ya, Sí se escucha. es importante que vamos a ver las tablas anteriores. Es una enfermedad de los países. Acá tenemos la hepatitis E, la última en el ángulo inferior derecho. Tiene una intensidad mediana, igual que en Perú, miren, Estados Unidos y Europa. La hepatitis E tiene dos formas de transmitirse. Cuando la carne no es cocida apropiadamente. Tenemos, por ejemplo, los, cerdos, ganado vacuno, en Estados Unidos, en Europa, venados también, que se cazan, animal que se caza y se come. Se puede transmitir de esa manera el virus de la hepatitis C, porque la carne no es adecuada.
sobre la hepatitis C. Y es bien, a mí me apasionó, por eso me hice el trabajo de investigación y es un mecanismo de transmisión desarrollados es la carne contaminada, mientras que los subdesarrollados es el agua contaminada o contacto con excretas, con aguas hervidas. Bien, se resuelve, no pasa nada. Si no, la hepatitis aguda va a ser una hepatitis crónica, que puede ir una enfermedad ligera y moderada, y ahí se contiene. Y esta cirrosis puede producir complicaciones, o sea, en la circulación de la bilis, hipertensión portal, o puede ir hacia un carcinoma hepatocelular. Portal va a requerir trasplante hepático. Y en el caso del carcinoma hepatocelular, como en una hipertensión portal, si no son miomas, bien. Cuarto punto, integrar la información de laboratorio en la evaluación de pacientes con sospecha de enfermedad hepática. La interpretación de pruebas hepáticas debe hacerse en un contexto clínico. Resultado de las pruebas, historia clínica del paciente, y si lo obtienen el paciente ahí al lado, mejor. Laminasas son indicadores de daño estructural hepático. El tiempo de protrombina, indicador de daño funcional hepático. ¿Cómo se llama? La fosfatasa alcalina, obstrucción. No nos ayudan. Tiene que hacerse en correlación con la historia clínica, con el cuadro clínico del paciente. Es importante, es fundamental correlacionar. Ictericia, astenia, dolor abdominal. Ictericia, astenia, dolor abdominal. Cuando ustedes escuchen ictericia, la ictericia puede ser o poshepática, obstrucción de vías biliares. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que a mí me enseñaron en semiología y que siempre la tengo presente. La anemia hay una trilogía y no, ahorita no. Es pre-hepática, hepática o poshepática. Prehepática, hemólisis, hepática, daño en el mismo hígado y poshepática, obstrucción de vías biliares. Factores de riesgo del hígado. Infecciones como las hepatitis virales, entre otros tipos de enfermedades. Tenemos también la fasciola hepática, un parásito que produce daño al hígado, enfermedad hepática, y antecedentes familiares. Hepatomegalia, ascitis, telangiectasis. Bueno, acá faltó uno, ¿no? Que es la ictericia. Bueno, no como hallazgo, porque es un síntoma, un signo. En la cirrosis, en los cuadros de inflamación del hígado, al inicio el hígado crece grandemente y luego se reduce de tamaño. Ascitis y también telangiectasis. Ascitis líquida. Sangre, al haber menor cantidad de proteínas, hay un incremento en la presión osmótica, el líquido, el trasvasa los vasos del daño hepático. Y telangiectasias, los vasos sanguíneos que se notan marcados en la piel. Estudios serológicos o moleculares, el estudio de antígenos y anticuerpos. En este caso son las hepatitis virales, ¿no? Ya. Esa es la segunda. Todos hemos sido sanfernandinos alguna, bueno, te digo por mi generación, ¿no? Pero, chicos, es importante que pierdan el espíritu que tienen ahora como estudiantes de medicina y, miren, ya después de 20 años, 20, 30 años, 25 años, se fueron esas bodas de plata. Yo antes era el más. Y eso no es algo que yo les digo, no, tienen que socializar en general, perder la timidez, ser buenas personas y también, como les
dije se expresen, chicos, exprésense con las personas como si, con un lenguaje simple. No nos enseñan eso, yo les voy a recalcar. Exprésense con un lenguaje simple porque eso les va a permitir entendido, va a recurrir una segunda vez. No te vas a equivocar 2 veces en lo mismo, salvo que sea pues algo muy recóndito, una patología muy recóndita. Pero sí lo importante es que hablen con un lenguaje sencillo, eso es pues, sí estoy diciendo. Bien, y para terminar, las pruebas de función hepática permiten detectar diferentes patrones de daño hepático. Primero. Segundo, las infecciones se va por las moleculares en el caso de descartar para uso de sangre, por ejemplo, como terapia, ¿no? O sea, los componentes sanguíneos. Pruebas serológicas para diagnóstico sagrada en el contexto clínico. Repetimos una vez más, no basta con tener los resultados de las pruebas, hay que evaluar al paciente en su conjunto. Quiero ver ustedes una foto de ustedes así también en algún momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Ay, ¿y ahora cómo hago? Dejar de compartir. Ya. A ver si tienen alguna pregunta. Yo sé que el audio no estuvo. Hola. Nicole. Sí, sí, se grabó la clase, doctor. Se ha grabado. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? Yo cuando era alumno era feliz, porque si decían alguna pregunta y nadie preguntaba, bueno, ¿para qué voy a preguntar? Que tienen que perder el miedo. Y si yo me equivoco, me equivoqué, pues ustedes me van a corregir. Eso les digo a mis alumnos de seminario también. Nadie nace sabiendo y esto ya no es... Yo les digo lo que les enseño y yo también aprendo de las actualizaciones que ustedes han revisado, de los últimos conceptos. Entonces, por favor, conceptos fundamentales. Número 1, Internet. el riñón y detoxifica la sangre. Aparte de detoxificación, síntesis proteica y tiene otras funciones. Segundo, pruebas para evaluar el hígado. Daño estructural. El hígado no está funcionando bien, tiempo de protrombina y en segundo lugar albúmina. Tercero, la palabra ictericia es un signo y la ictericia puede ser prehepática, hepática o poshepática. Prehepática, hemólisis. Hepática, inflamación del hígado. Poshepática, obstrucción de vías biliares. ¿Qué otro concepto más? Las hepatitis, bueno, las lo tengan presente, chicos, y ver lo que es una encefalopatía hepática. Y el concepto, digamos, en hepatitis virales, que antes era lo que más se incidía en las clases, en el concepto de hepatitis viral, la diferencia, ¿qué diferencia la hepatitis A de la E? Casi nada, sino que la hepatitis C es mortal en gestantes, 25%. Y las otras se Son una serie pueden oral y sexual, mientras que la C solamente la C y la G se han demostrado solamente parenteral, pero se dice que la hepatitis C también se puede transmitir por... Eso sería todo, chicos. No preguntas, delegada, daríamos por terminada la clase. Sí, doctor. Muchas gracias.